¿Qué hacer ante un problema jurídico? La respuesta en Caso Abierto. De vuelta, queridos amigos, en este su programa Caso Abierto. Les recordamos con la línea de celular que contamos en cabina, es el 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto, y al final de este programa les estarán dando respuesta a las preguntas antes invocadas. Así es, fíjense que rápidamente voy a tratar de explicarles el nuevo sistema, cómo está funcionando. Si usted es víctima de un delito o de un hecho que posiblemente pueda constituir un delito, como es violencia familiar, robo, lesiones, que tenemos mucho en nuestra región, que de repente hay personas que se les pasan las copas ahí tomándose la cervecita y de repente se empiezan a hacer de palabras, sacan el machete y sobre de ustedes, ¿no? Entonces, cuando uno es víctima de un hecho de estos, queridos amigos, lo que procede es ir, en este caso, a Casa de Justicia o a sus policías, ¿sí?, o a las diferentes corporaciones policíacas, y poner en denuncia los hechos. ¿Por qué es importante que se haga de manera inmediata? Porque si se persigue al agresor o al presunto responsable de manera ininterrumpida, inmediata, pueden pasar 2 o 3 horas y lo detienen inmediatamente. Hoy las declaraciones que se toman en los testigos no se les llaman declaraciones, se le llaman entrevistas. Sale prácticamente a razón de lo mismo, pero lo bonito es que si usted es víctima allá en su rancho, en su región, de un delito de estos, inmediatamente lo puede poner en conocimiento de la policía, cualquiera, policía municipal, estatal o ministerial. La policía municipal es la que pertenece a su municipio. La policía estatal es la que pertenece precisamente a su estado, y la policía ministerial es la que está bajo el mando del Ministerio Público, que se encarga de investigar precisamente esos hechos. Cualquiera de estas policías, una vez que tenga conocimiento de lo que usted le está poniendo, tiene que abocarse inmediatamente al asunto, tomarle su declaración de los hechos, y si está usted lesionado o le robaron su ganado y aparentemente cree usted saber o vio quién fue, lo pueden perseguir incluso en los terrenos de manera ininterrumpida. Si logran detener a esta persona, inmediatamente la policía debe de hacer la documentación correspondiente y ponerlo de inmediato a disposición del Ministerio Público, quien va a ratificar la legalidad de esa detención por tratarse de un delito flagrante. Ahora, ¿qué significa flagrante? Que lo agarramos, lo logramos detener en el momento o casi de inmediato a el momento en que se cometió. Una vez que logramos eso, y que ya está aquí con el Ministerio Público, el Ministerio Público, si hay necesidad de recabar mayores elementos de prueba, los va a recabar. ¿Qué es lo que sigue? Que se le lleve a juicio a esta persona, y en una sala que les voy a platicar, que es una salita, yo la veo una salita como una especie como de cine, porque hay una parte donde pueden entrar el público en general, sentarse como si fuera una sala de cine. Enfrente van a ustedes a encontrar un escritorio, que es el escritorio del juez, se le llama el juez de control. A un lado está un pequeño escritorio que es el que maneja las cámaras. Actualmente todas esas audiencias, queridos amigos, van a ser videograbadas. ¿Qué significa? Que van a grabar tanto al juez como a la autoridad, que en este caso es el Ministerio Público, que es el que se va a encargar, va a ser la autoridad encargada de acusar a la persona que presuntamente cometió el delito. Del otro lado va a haber un escritorio también, que va a ser precisamente donde va a estar el acusado con su abogado o sus abogados, y enfrente de ellos, o muy cerca de ahí, va a estar otro escritorio precisamente en el que va a estar el que acusa, el Ministerio Público, a eso me refiero, y se van a grabar, y van más bien a videograbar las audiencias.
Con eso, queridos amigos, en ese momento se va a hacer el señalamiento directo de la persona y se va a acusar, en pocas palabras. Por eso les digo que es algo muy parecido a lo que vemos actualmente en las películas, ¿no? Que antes nos lo imaginábamos así y cuando íbamos a las audiencias en realidad, pues decíamos, lástima, esto qué es, esto es nada que ver con lo que vemos en la televisión. Sin embargo, ahora va a ser algo muy parecido a ello, ¿sí? A esa audiencia primera se le llama audiencia de imputación. Claro, en esa audiencia se hace la acusación, en pocas palabras, y en esa audiencia puede quedarse ya detenido de manera, pues, provisional la persona si se trata de un delito grave como homicidio. ¿Te acuerdas? Ah, no, tú no entraste conmigo, licenciada, a una audiencia. Llegaste tarde, ¿verdad? Desgraciadamente, llegaste tarde. Y es que ahí son muy puntuales. Si entra usted a la audiencia, como público en general, no puede utilizar celulares, debe apagarlos o ponerlos en vibrador, no puede usted estar platicando, debe de haber un silencio total y absoluto. No puede estar distrayéndose, no puede haber niños, en fin, o sea, realmente es algo muy, muy serio. Y bueno, la idea es precisamente que ahora, de manera pública, la persona ya en la audiencia que le llamamos juicio oral, los testigos vuelvan a acusar, pero de manera en ese momento oral, como un examen oral, vamos así a redundar, pueda formularse por parte del agraviado y de los testigos, hacer señalamiento directo en contra de las personas y los responsables. Esto no se hacía. Esto generalmente, cuando el Ministerio Público antes, en el sistema llamado inquisitivo, el Ministerio Público hacía la investigación, prácticamente las pruebas que en ese inicio de investigación recababa eran suficientes, definitivas, para condenar a una persona. Entonces, prácticamente la defensa de nosotros los abogados era nula, ¿no? O sea, incluso había jurisprudencias, la jurisprudencia es el criterio que sustentan nuestros máximos tribunales al resolver un asunto. Imagínense, queridos amigos, que cuando un testigo presentaba el abogado y el testigo no se acordaba de fechas, de lugares y no se acordaba de detalles, el juez te decía pues, que ese testigo no valía porque pues, no se acordaba de detalles. Y si presentabas un testigo que diera detalles de cuándo estuvo, a qué horas estuvo, qué personas estuvieron, etcétera, te decían tampoco que era válido, porque no era posible que después de 1 año, 2 años de los hechos se acordara de los detalles. O sea que, imagínate, entonces no podías presentar un testigo que declarara poco porque era malo. Y si presentabas un testigo que declarara mucho, era malo porque también, entonces no te lo valían, ¿no? Al final, sí, prácticamente las pruebas que recababa el Ministerio Público, que además en ese momento era más que autoridad, la declaración que vertía un acusado ante el Ministerio Público, incluso con amenazas, con calentadita, como le decíamos nosotros, porque los torturaban, ¿no? Yo tengo un amigo periodista que cuando lo detuvieron me platicaba cómo lo torturaron, porque me dice que lo desnudaron, que lo bañaban con agua fría, que le pegaban con la mano extendida sobre su cuerpo, que lo hacían hincarse en un palito de esos como de escoba, ves que son redonditos, en ese palito de escoba lo hacían hincarse y demás, ¿no? Entonces hay muchas historias de la gente que en algún momento cayó detenida, que cayó en la cárcel, de la manera como tan diferente los torturaban, ¿no? Incluso desde el punto de vista psicológico. Si no te declaras culpable, tu esposa, tus hijos van a pagar, no solamente vas a quedar tú detenido, también tu esposa, también tus hijos, nos vamos a desquitar con ellos. O sea, era una manera de cómo te lo platicaban, de una tortura no solamente física, sino psicológica, que la declaración que vertías en ese momento, posiblemente bajo esas condiciones, era una losa en tu persona. Y ya era muy difícil. ¿Cómo demostrabas si la tortura se hacía pues de manera escondida, ¿no? Obviamente. Entonces, normalmente los compañeros de la policía judicial agarraban a la persona, se la llevaban, le iban a dar un rondín, y bueno, le hacían cierta tortura, y cuando regresaba el señor venía convencido de que tenía que declarar de esa manera, ¿no? ¿Cómo demostrabas eso? ¿Cómo demostrabas? Difícil, ¿no? A nosotros en alguna ocasión, queridos amigos, allá en el despacho, la verdad es con el riesgo, fuimos con cámaras
y nos pusimos afuera de las instalaciones de la Procuraduría del Ministerio Público y donde estaba la Policía Ministerial y los grabamos y demás y la incomunicación y demás. Bueno, finalmente nuestro cliente se le declaró que no había elementos para tenerlo detenido, ganamos el amparo. Pero bueno, imagínense, para nosotros que nos habían avisado con mucho tiempo de anticipación que estaba detenida la persona, fuimos y bueno, hicimos todo lo que les acabo de comentar. Pero imagínense una persona común, en ese momento donde vas a agarrar una cámara y te vas a apostar ahí estuvimos toda la noche, velamos toda la noche hasta que amaneció. Al otro día, imagínense cómo amanecimos, etcétera. Bueno, ganamos el asunto, pero finalmente todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Vamos a un corte, queridos amigos, regresamos, no se vayan. El caso sigue abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Todo en el marco de la ley. Caso abierto continúa después del corte.